A lo largo de la historia, América Latina ha gozado en cada una de sus latitudes y pisos térmicos gran variedad de recursos naturales y además de eso de biodiversidad. No es por nada que en nuestro continente se posa el territorio más biodiverso que se ha registrado sobre la Tierra y hay en él 5 de los 10 países más biodiversos que existen. Pero ante la gran cantidad de escenarios naturales, de ecosistemas que posee esta parte del continente, pues cómo el desarrollo humano ha hecho de alguna forma injerencia en el comportamiento de dichos ecosistemas y cómo estos, tras estas acciones, se han visto afectados. Pero al mismo tiempo vamos a tratar también de tocar cómo el hecho de que pierda territorio, que pierda extensión geográfica este tipo de escenarios naturales ha repercutido en las comunidades que por una u otra razón o habitan en él o tienen concepciones cosmológicas sobre su funcionamiento o de una u otra forma pues también sacan algún tipo de provecho, cómo a estas personas o a estas comunidades les ha afectado esta intervención antrópica o esta intervención externa. Para ello vamos a centrarnos en 3 países: Colombia, México y Chile. En Colombia lo haremos con el páramo de Santurbán, en Chile con el río Ochoapa y en México con los cenotes. Vamos allá. El páramo de Santurbán es un macizo montañoso ubicado geográficamente en los departamentos de Norte de Santander y de Santander. Se caracteriza por su gran fauna y su gran cantidad de animales exóticos y también es una gran fuente hídrica para los departamentos de Santander y Norte de Santander. En el artículo 1 de la Ley 99 de 1993, donde favorece y protege los páramos y fuentes hídricas del país, preservando y nutriendo su protección. ¿Pero será que las estamos cuidando? En 2011, la empresa canadiense Greystar generó una polémica por querer apoderarse de las instalaciones. Ha generado una polémica en los interesados y los no interesados en la explotación minera del páramo de Santurbán. Esto ha generado que los no interesados generen tutelas en contra de esta medida de la empresa. ¿Por qué no estar de acuerdo con la explotación minera del páramo de Santurbán? En 2011 pasaron una propuesta al gobierno nacional para poder ejercer la minería en este lugar, sacando oro, cobre y otros minerales de este mismo páramo. En 2017, la Sociedad Minera de Santander, Minesa, pasó esta misma propuesta para explotar el páramo de Santander para recoger minería y diferentes minerales que se encuentran en esta región. Esto generó también controversias en el gobierno, pero el gobierno nacional cedió de una forma más fácil. Están en propuestas cediéndole el terreno por donde pueden ellos laborar. Si bien este proyecto no afecta a la zona delimitada y protegida que está escrita en el artículo, las excavaciones afectan también el páramo, la estructura del páramo y en su fuente hídrica, generando que el agua se contamine y sea perjudicial para las personas, teniendo en cuenta que esto le genera el 72% de fuentes hídricas a Norte de Santander y el 28% a Santander. Esto puede influir mucho en la salud de los santanderianos y puede tener muchas afectaciones tanto en el terreno y como en los suelos. Y en el gobierno nacional y la viceministra dicen que esto va a ayudar mucho a los santanderianos, generándoles ingresos, generándoles grandes cambios en los pueblos y para los campesinos. Pero esto no puede ser así. Esto afecta mucho a los santanderianos, dañándoles su fuente hídrica. Y el gobierno nacional no está aprovechando y no está salvaguardando los ecosistemas del país, dándole prioridad a las empresas y no pensando en los ecosistemas y en las personas del alrededor. Estos problemas también, la empresa Minesa se muestra netamente santanderiana, sin ningún apoyo externo, pero la verdad es que es salvaguardada y apoyada por una empresa de Abu Dhabi llamada Mubadala Company. Esto genera que haya empleo en los alrededores de Santurbán. Esto provoca explotación laboral y no les genera condiciones a los trabajadores. Según un estudio, se generan alrededor de 500 empleos y 200 son directos. Esto da a entender que 200 no son por contrato y los sueldos que se les dan a estos trabajadores, además de explotar los recursos de este páramo, también están explotando a los trabajadores, a los campesinos y a las personas de pueblos aledaños. Entonces esto es una problemática tanto social como ambiental. Entonces,
Acá es cuando tenemos que reflexionar qué pesa más. Esto genera entonces amenazas graves a la salud de las personas. Tanto el cianuro y otros elementos que se utilizan en estas modalidades afectan mucho la salud de las personas, generando cáncer, afectaciones respiratorias y diferentes problemáticas de la salud. Bueno, entonces esto nos hace reflexionar si realmente vale destruir estos ecosistemas para sacar un pedazo de oro. Creo que lo más importante es cuidar nuestros ecosistemas y brindarle un apoyo y un trabajo digno a las personas que trabajan a los alrededores. Entonces, estas empresas como Minesa y la empresa canadiense, creo que el gobierno no les tiene que brindar los permisos y que estas empresas puedan explotar libremente estos ecosistemas. Esto afecta dejándonos un panorama desolador, afectando a nuestros campesinos y afectando las fuentes hídricas de Saturban. Siguiendo inmerso en un país de multiculturalidad, no brindándole condiciones iguales a todos y afectando la salud de millones de habitantes de Santander y quitándonos este gran ecosistema y fuente hídrica del país. En cuanto al tema de la contaminación en Chile, hay que hablar más exactamente del río Choapa, un río ubicado en la localidad de Coquimbo y en cuyo alrededor existen los municipios de Illapel y Salamanca, con alrededor de 27.000 habitantes, los cuales se dedican a actividades como la minería, la pesca y la agricultura. Es precisamente la minería uno de los principales focos de contaminación en este lugar. Quien es el encargado de esta actividad allí es un grupo chileno llamado Minería Los Pelambres, un consorcio chileno que pertenece en su gran mayoría al grupo Luxi, un grupo empresarial que es dueño de una de las mayores fortunas de Chile y que tiene actividades principalmente en el tema de la industria, el carbón y la minería. Desde el año de 1997, año en que este consorcio minero se hizo cargo de la actividad en este lugar del territorio chileno, se han presentado una serie de desastres ambientales que han perjudicado la actividad de los habitantes que se dedican a la pesca y la agricultura y han desencadenado desastres ambientales como derrames de carbón, cobre y exceso de material particulado en el río. Aparte de los diversos daños en el ecosistema producidos por los desastres ambientales que se han presentado en este lugar, hay que decir que otro factor preocupante son los daños a la salud que esto genera en los habitantes de estos lugares. Así lo señala un informe elaborado por el Colegio Médico Chileno en el año 2012, en el cual se resalta que el contacto por parte de los pobladores con materiales como el mercurio, el carbón y el cobre puede generar daños en su salud como daños neuronales, fallas en su sistema renal y esterilidad, entre otros. Sumado a esto, hay que decir que el gobierno chileno ha sido muy lapso con este consorcio minero al no sancionarlo severamente por los daños causados y no generar leyes que protejan la salud, la biodiversidad de estos lugares y de sus pobladores. Pues bien, para entrar entonces a saber cuáles son los problemas por los que pasan los cenotes y cómo esto afecta a las poblaciones que habitan y viven de estos ecosistemas, pues tenemos que saber en sí cuál es el concepto de un cenote. Básicamente, un cenote es una cavidad de agua subterránea creada a partir de la filtración del agua dentro de la piedra caliza. Cabe resaltar que los cenotes pues empezaron a formar incluso desde la edad de hielo, en la que mientras el agua descendió y quedaron a la intemperie las barreras de coral que están compuestas por piedra caliza, pues el agua, a medida que iba cayendo, pues obviamente proveniente de la lluvia, empezó a filtrarse e incluso pues inmiscuirse a las cavidades subterráneas, y esto generó ríos subterráneos. Básicamente estos son los cenotes. Existen 4 tipos de cenotes a saber: los cenotes abiertos, semiabiertos, antiguos y cavernas. Y la profundidad que pueden tener estos cenotes pues varían sustancialmente. Hay unos que tienen escasos metros de profundidad y otros donde aún no se les ha hallado el fondo. Entonces quiere decir que son metros y metros de profundidad, pues obviamente todo cubierto por agua. Para tener en cuenta la dimensión de estos escenarios naturales, cabe resaltar que todos los cenotes, uno con otro a lo largo de la península, están
conectados a través de una red extensa de ríos subterráneos, en donde la mayor cantidad de estos ríos se presentan o están en este momento en el estado de Quintana Roo. No obstante, a lo largo de toda la península hay más de 10.000 cenotes, algunos de ellos sin siquiera estar reconocidos, por lo cual pues nos hace pensar evidentemente que uno se alimenta del agua del otro y que en determinado caso que haya un problema medioambiental, pues esto va a ser una reacción en cadena que a la larga pues también afecte a quienes subsisten de este tipo de ecosistemas. Además de la riqueza natural, porque cabe resaltar que los cenotes son la principal fuente de agua potable para muchas poblaciones y que de igual forma es agua que va a desembocar en el mar y que actúa en sincronía con otros escenarios naturales como los manglares y demás. Estos escenarios también tienen una cosmología bastante importante porque eran los recintos o los asentamientos de los antiguos pueblos mayas, en donde allí pues se realizaban, entre otras cosas, rituales en adoración al sol, al agua, a la lluvia y demás. Y además de eso pues también se creía, según los mayas, que estos eran portales al inframundo. Cabe resaltar también que los vestigios, los restos que se encuentran en este tipo de escenarios son bastante invaluables de cara a conocer más el comportamiento pues de las poblaciones prehispánicas y demás, porque se han encontrado allí restos de este tipo de poblaciones, restos incluso de la era de hielo mucho antes de las poblaciones prehispánicas y hasta desarrollo de pinturas rupestres, por lo cual pues también su ámbito cultural y su riqueza cultural pues es realmente importante, una de las razones por las cuales se ha impulsado turísticamente este tipo de escenario. Ahora, en este momento, además de la conservación que poseen estos escenarios, que cabe resaltar no es lo primero en lo que se desempeñan o el primer objetivo mejor para lo que se les tiene en este momento, sino que estos escenarios naturales o estos ecosistemas son usados mayoritariamente por el turismo, y es el turismo el que le trae tanto beneficios como problemas a estos escenarios naturales y por consiguiente a quienes viven de ellos. A través del turismo, cerca de 134 familias en el cenote, por ejemplo, Dos Ojos en el estado de Yucatán, viven y pues le dan obviamente sustento a sus familias. Hay incluso algunos asentamientos indígenas que todavía ven en los cenotes concepciones cosmológicas y además de eso también saben utilizar el turismo como parte de su sostenimiento, caso el cenote Xenha en el municipio de Sitza y Cheumán en el estado de Yucatán. El turismo masificado le ha traído sin lugar a dudas grandes beneficios y réditos a las poblaciones que viven de este tipo de ecosistemas, pero al mismo tiempo es el turismo excesivo el que trae a través de los ríos subterráneos bastantes problemas para estos escenarios naturales. Como son cenotes independientes y dada la cantidad de cenotes que hay, porque hay más de 10.000 cenotes en toda la península yucateca, este conjunto de familias, por ejemplo hablando en el cenote Dos Ojos en el estado de Yucatán, son estas familias las que se responsabilizan del mantenimiento y de la conservación de estas áreas, que organizadamente pues trabajan para ofrecer un escenario lo suficientemente lindo de cara a que pueda ser un excelente atractivo turístico, pero que al mismo tiempo siga conservando sus características y condiciones ambientales originales. Pero desde Cancún, desde Playa del Carmen, desde las zonas de alto encuentro turístico, sobre todo en el estado de Quintana Roo, pues hay vertimentos, hay aguas residuales que terminan afectando la red de ríos subterráneos que a la postre pues forman todos y cada uno de los cenotes. Cabe resaltar algo muy importante y es lo siguiente: como lo hemos mencionado a lo largo de toda la península de Yucatán, hay alrededor de 10.000 o más cenotes que muchos de ellos aún no son reconocidos, y el grupo Xcaret, que es un grupo de bastante prestigio en cuanto a turismo natural en México, solamente tiene a su responsabilidad 4 cenotes. El resto de cenotes, aquellos que están reconocidos y que funcionan
como atractivo turístico, pues son manejados o entre comillas privatizados por ciertas comunidades o familias que alrededor pues o que pertenecen a una población se organizan para hacer de la explotación turística, en el buen sentido de la palabra, de este cenote pues su fuente principal de ingresos. Lo mencionábamos anteriormente, más de 130 familias en Yucatán con el cenote Dos Ojos, o las comunidades habitantes en los municipios de Silla y Cheumán en Yucatán, que son alrededor de más de 1.300 personas. Cuando no están privatizados o regulados de una manera exhaustiva este tipo de escenarios naturales, pues por más de que las organizaciones y las familias se reúnen y se organicen para hacer de estos los escenarios los más bonitos y atractivos posibles para que traigan consigo turistas, pues las aguas residuales que provienen de los focos de turismo, que como lo mencionábamos anteriormente están en Cancún o en Quintana Roo, pues hacen que aún así su trabajo de una u otra forma sea en vano. Caso muy evidente el de Chenha, el cenote Chenha, que comparten las poblaciones de Cheumán y Silla, porque al parecer es uno de los cenotes más afectados dentro de la zona o del estado de Yucatán, porque es uno de los vertimentos por excelencia de muchas industrias o de los focos turísticos que mencionábamos anteriormente, que a la larga pues significarán el detrimento de la salud de estas comunidades, no solamente en el ámbito económico, sino que también, además de explotarlos turísticamente, estas son la fuente principal de agua potable que tienen tanto para ellos como para el abastecimiento de sus hijos y demás miembros de la familia. Entonces muchas veces cuando no hay un control exhaustivo de todos estos escenarios naturales, pues por más de que se trabaje en pro de su conservación y con el objetivo en segundo plano de convertirlo en una fuente de ingreso, pues termina siendo ya casi que un problema insostenible. Otro tipo de problema o cáncer que pueden tener en este caso los cenotes y que repercute directamente en su función más importante, que es el turismo, son los residuos sólidos, además del vertimiento de aguas residuales del material particulado, entre otras cosas que también provienen de los grandes cascos urbanos, de las grandes urbes, y que terminan por echar por la borda, hablándolo coloquialmente, todo el trabajo y todo el esfuerzo de aquellos que se dedican en preservar un escenario y que además de eso pues lo convierten en su fuente de ingreso. Ahora bien, estos vertimientos afectan sin lugar a dudas también los cuerpos de agua masivos, porque a través de los ríos subterráneos pues se conduce al mar, y esta agua pues también va a parar a los grandes acuíferos, a los grandes cuerpos de agua, que en caso de no estarlo completamente preservados, pues también el impacto va a ser bastante mayor. Entonces en ese caso, poblaciones como las de Dos Ojos, poblaciones como las de Chenha, ambos en Yucatán, pues ven del cenote su fuente principal de ingreso. Y si este cenote no está amparado por una organización tan grande como lo puede ser Xcaret, pues casi que el trabajo es mucho más arduo y que está de una u otra forma también condicionado por la labor que provenga de las grandes urbes o de los asentamientos que también están cercanos a los cenotes, pues que tampoco tienen las prácticas adecuadas para tratar de una u otra forma de preservar estos escenarios naturales. En Latinoamérica se han desarrollado y se siguen proponiendo desarrollar múltiples proyectos en pro del sostenimiento ambiental. Organizaciones como la CEPAL, el COTS, además de la gran cantidad de organizaciones públicas y privadas que están buscando soluciones constantemente a los problemas socioambientales que existen en la región. Para los proyectos de sostenimiento y desarrollo es un reto bastante complicado de asumir, principalmente porque los implicados en todos estos ataques al ecosistema se están lucrando a partir de ellos. Tanto la explotación minera como la deforestación dejan en evidencia que la explotación ambiental es sumamente lucrativa, de forma que luchar contra ella es un gran reto para todos los que queremos un mundo mejor. Aún así, las organizaciones siguen buscando formas de conseguir sus objetivos a pesar de las problemáticas. Los proyectos poco a poco van calando dentro de la sociedad, sumando personas tanto a sus iniciativas como a sus proyectos, buscando unas soluciones que algún día logren generar un cambio verdadero. Para comienzos de 2020 se habían recibido más de 2.540 proyectos de 560 ciudades de 25 países, los cuales se registraron para la 7ª edición de los Premios Latinoamérica Verde, demostrando que la población latinoamericana sí está preparada para un cambio
y está proponiendo soluciones para que este cambio suceda lo más pronto posible. Colombia destaca como el país con más participaciones en estos premios, habiendo postulado más de 2.000 proyectos de sostenibilidad, logrando mantenerse a la vanguardia en temas como la conservación de fauna, aprovechamiento de residuos, ecoturismo y apoyo al financiamiento para emprendedores verdes. Actualmente en Colombia, el Ministerio de Ambiente se encuentra realizando múltiples proyectos de cara al cambio climático, según lo hablado el 15 de diciembre de 2019 en la conferencia de partes de la Convención del Marco Climático, COP25. Todo esto se suma a los demás proyectos y organizaciones particulares, como los presentados en los Premios Latinoamérica Sostenible, además de los que se pueden evidenciar en múltiples portales en Internet, los cuales dejan en evidencia que el cambio sí está apoyado por la sociedad. Actualmente el Estado ha aprobado múltiples proyectos que se están realizando alrededor del territorio colombiano, desde la restauración de suelos, cuidados de la fauna, como la conservación de la biodiversidad. Chile, por su parte, a pesar de ser uno de los grandes explotadores de recursos naturales, está tomando medidas gubernamentales en pro del sostenimiento ambiental. Leyes como el fomento al reciclaje, el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, la Política Nacional de Áreas Protegidas, entre otras, están proyectadas a solucionar grandes problemas climáticos y ambientales de la región, buscando preservar la biodiversidad del país. En México la situación cambia bastante. A pesar de que el Ministerio de Ambiente ha propuesto varios proyectos y departamentos para la sostenibilidad, siendo el último y más famoso el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en México la situación cambia bastante. Y a pesar de que el Ministerio de Ambiente ha propuesto varios proyectos y departamentos para la sostenibilidad, siendo el último y el más famoso el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el PROMARNAT, en múltiples ocasiones los ciudadanos han denunciado que estos proyectos se terminan sin cumplir lo prometido y con grandes retrasos, siendo catalogados en muchos casos como proyectos corruptos y de distracción. Se puede evidenciar un gran auge de empresas privadas que están trabajando en el país en proyectos en pro del cuidado de la biodiversidad, proyectos que van desde aprovechar la energía desde fuentes renovables hasta la protección y cuidado de los biomas dentro del territorio.